gente dice, primero el propio ministro de Obras Públicas dijo, se acabó el subsidio, va la tarifa del pasaje a 2.400. Después salió creo que el viceministro de Transporte, el señor Pereira, y dijo, estábamos analizando, viendo, no es tanto así, parece que vamos a ver que acá, que allá. Pero ayer salió usted y dijo categóricamente, no hay subsidio y en consecuencia la tarifa debe ser 2.400 a partir del 1 de enero. Efectivamente, la tarifa del transporte público pasajero para Asunción y área metropolitana, a partir de las 0 horas del 1 de enero, se seguirá manteniendo en 2.400. Hoy, de hecho, es 2.400, solamente que esa parcela que era subsidiada por el Estado ahora pasa a ser abonada por el usuario del transporte público, debido a que el Congreso Nacional ha dado la espalda a la ciudadanía debido a que no ha incluido el subsidio al transporte público de pasajeros en el presupuesto general de gasto 2014. El Congreso es el culpable. Yo tampoco le veo al gobierno así como con una postura de enojado porque no aprobaron el subsidio. E incluso, Pablo, te digo más. En principio hay una postura medio tolerante, medio livianita. Para abonar lo que estás diciendo, en principio, en la ley del presupuesto remitido al Congreso no se incluyó. No se incluyó. Luego, a través de una adenda, querían incluir el subsidio. Hasta que el Congreso le dijo... Pero tampoco hicieron gran defensa de ese proyecto de ley. A eso voy. Veo como un poder ejecutivo que de alguna manera... no está muy de acuerdo con el subsidio también, ¿eh? No está de acuerdo con el subsidio. Entonces, de alguna manera se guarda silencio, tiene una actitud dubitativa, pero no es la firmeza con la que a veces se suele actuar frente a un tema tan delicado como es el tema del pasaje, del transporte. Y después del anuncio de ayer, ¿ya hubo reacción de los empresarios? ¿Con ustedes se pusieron en contacto, conformes o disconformes con este nuevo precio? Resulta ser que se viene trabajando hace un tiempo atrás en diferentes posibilidades ante la eventualidad de que el Congreso no incluya dentro del presupuesto general de gastos de la Nación 2014 el régimen del subsidio. Intentamos ver la posibilidad inclusive de un subsidio al combustible, situación la cual se da en otros países del mundo. Inclusive en la Argentina el transporte público de pasajeros tiene un doble subsidio, no solamente al pasajero sino también al combustible. Y así es como tienen hoy el sistema muy mejorado a lo que era 5 años atrás. Pero ¿cuál es el proceso para fijar el precio o la tarifa? ¿Es una decisión de CETAMA o CETAMA recibe indicación del gobierno central? No, es realmente solamente exclusiva potestad de la Secretaría de Transporte. O sea, cuando el ministro de Obras Públicas sale y dice tiene que ser 1.400, ¿por qué dice? No, él puede recomendar, puede opinar, igual que el viceministro de Transporte también. Digamos que eso es algo que ellos lo pueden hacer de alguna manera. Ahora es el Consejo y antes de que se inicie la sesión recibimos la comunicación del Viceministerio de Transporte. Pero ¿qué decía el Viceministerio de Transporte? Nos comunicaba a través de la nota 190 de que el subsidio al transporte público de pasajeros culmina el 31 de diciembre de 2013. O sea, lo que ya todos conocíamos de una u otra manera se oficializó. Se oficializó. De institución a institución y como corresponde. A institución. A partir de ahí, ¿ustedes que firman una resolución? Sí, en reunión del Consejo solicitamos la planilla de cálculos, llamamos a los técnicos, analizamos todas las posibilidades, con un impacto muy importante, ¿verdad? No existe realmente otra fórmula y no existe la posibilidad de poder reducir un precio inferior a 2.400. Quiero ser muy claro al respecto porque tratamos de ver todas las fórmulas posibles. Como te digo, tratamos de subsidiar en parte y que el usuario solamente pague ni siquiera 2.000, 2.200, pero no, era imposible. Acá la única fórmula que realmente se puede dar, primero para que el transporte público pueda llegar a buen puerto. Yo te había comentado inclusive en tu programa de Radio Monumental de que el transporte público tocó fondo y la única forma de salir de ahí es a través del subsidio. Así salió Argentina, Brasil y Uruguay. Y tratamos nosotros de alguna manera de que siga subsidiado de alguna manera, ya que nosotros habíamos visto una gran formalización en este subsidio que se dio. ¿Formalización en qué sentido? Hay 59 empresas de las cuales 40 se formalizaron. Antes ninguna empresa pagaba.
a los choferes, no pagaba el IPS de los choferes, no incluía a los choferes en IPS, no incluía a los choferes en el Ministerio de Justicia y Trabajo, no pagaba sus impuestos, no pagaban los cánones a la institución, no teníamos los datos operacionales de las empresas y toda esa situación hoy se da con 40 empresas de 59. Eso quiere decir que como necesitaban el subsidio Sí. para poder competir, Sí. tenían que formalizarse. Era la única forma Actuó entonces de... Sí, pero la ley aún de- así se denunció de que algunas empresas que no cumplían todos los requisitos Sí. cobraron el subsidio. Se dijo por lo menos. denunció en algún momento ante las autoridades fiscales, fiscales en lo penal, pero posteriormente salió el sobreseimiento. O sea, se dieron cuenta de que efectivamente los que supuestamente habían cobrado en forma irregular habían devuelto el dinero antes de que se inicie la denuncia penal. O sea, realmente fue una denuncia política. Hay que entender que si el transporte público toca fondo, es porque hubo una gran pelea entre transportistas y el gobierno anterior. De hecho, esa denuncia penal fue una denuncia de tinte político. Ahora, muchos sostienen que incluso hasta cambiaron la razón social algunos para que no se Sí, le sí, burlando. identifique con algunas deudas y algunos compromisos que no cumplieron y de esa manera seguir recibiendo el subsidio. Nosotros ayer, el propio presidente del Banco de Fomento nos confirmaba un caso que tiene que ver con una empresa de transporte, Automotores Guaraní, creo que era. que es la línea 15, que Ahora la suma cambió la total de la deuda llegó a 7 millones de dólares. Sí. Y sin embargo le ganó el juicio al Banco de Fomento. Sí. Y ahora cambió, creo que la razón social y, sigue operando. y hasta cambió la razón social. Sí, vale la pena aclarar. Cambió la razón social, hizo una sesión de derechos en Cetama hace como 4 o 5 meses atrás, antes de que ingrese la nueva administración. Pretendió cobrar subsidio, no cobró subsidio. ¿No cobró? No cobró subsidio. Y desde nuestra administración nosotros incluimos el requisito de que deben presentar la constancia de no ser deudor del Banco Nacional de Fomento e inclusive en este mismo momento nosotros hemos sumariado a esa empresa. Pero está operando esa empresa, ¿no? Está operando, sí. Es que es permisionaria de Cetama. Ah, ya. Es permisionaria. Nosotros hemos sumariado a la empresa para cancelarle la cesión de derechos que se había hecho anteriormente. Ahora, una de las condiciones, una de las exigencias para acceder al subsidio era la renovación, cobrar el subsidio, renovar tu flota. Yo, por lo menos que recorro todos los días y hago un trayecto No se ve mucho. interesante de Asunción a Limpio, yo no veo mucha renovación. Ahora que terminó el subsidio, si con el subsidio no renovaron o si renovaron lo hicieron muy poco, ahora con esa tarifa plana, digamos, 2.400 guaraníes, ¿van a hacer esa renovación y mejorar toda su logística? Es por eso que desde la nueva administración, nosotros al ingresar nos dimos cuenta de que el transporte público había tocado fondo, de que era muy necesario poder reconstruir el sistema de transporte y es por eso que hemos tomado una serie de medidas para que la ciudadanía pueda viajar más cómoda y más segura. Hemos bajado la antigüedad de los vehículos de 20 a 13 años para todas las empresas que quieran optar por un permiso en la Cetama. Eso de alguna manera implica una renovación porque Sí, ya no señor. se va a dar la posibilidad de que Sí. una empresa se presente con vehículos de 20 años y gane una licitación y siga prestando el mismo servicio deficitario de antes. Por otro lado, el día de ayer, la Cetama prohibió la habilitación de los comúnmente llamados buses sardina, de los minibuses. Esos minibuses, Sí. estos pequeños que aparecieron. Los pequeños que de repente aparecieron y están se prohibidos. apoderaron de Está la prohibido ya hoy. Está prohibida su habilitación de hoy en adelante. ¿Y los que ya están? Los que ya están, al ser dados de baja, deberán ser cambiados por un bus grande. ¿Qué tiempo lleva eso, ser dado de baja? Nosotros creemos que estas dos medidas que acabo de comentar van a traer sus frutos para finales del 2014 ya. Bueno, pero ¿qué significa? ¿Que estos minibuses van a seguir funcionando? Siguen funcionando hasta el 31 de diciembre. Los que no hayan presentado suficiente título, lo cual es normal en los minibuses, ya serán dados de baja y al intentar dar de alta por un bus nuevo, los empresarios deberán hacerlo con un bus grande. Ese, por ejemplo, ahí que está pasando. Ese es un bus sardina, Ese es un bus sardina, sí señor. los 608 que le conoce la gente, los Sí, famosos señor. 608. Sí señor. ¿Y por qué se tomó esa decisión? Cuando algunos dijeron que era lo mejor por el espacio. O sea, los empresarios decían. No. Lo escuché, los- sí, empresario. A ver, hay que entender, los minibuses normalmente son habilitados por los famosos usuarios, como se le dice, o propietarios individuales que trabajan para empresas. Esa sí era una arista que nosotros teníamos que tomar una decisión definitiva en algún momento. Fuera de eso está la comodidad y la seguridad. Estos buses, en su mayoría,
tienen chasis de camión y son adulterados y ampliados esos chasis de tal manera a que se transformen en un bus de transporte público de La gente pasajeros. le agrega un chasis y alarga Adicional. Y un carrocería. transforme. Vehículo transforme. Un transforme. Sí. Hacen cualquier cosa Pero no, muy- no nacieron para muy eso. incómodo para el usuario. Muy Sí. incómodo, pero más que la incomodidad está la inseguridad. Un bus que tiene especificación de camión es un peligro rodante. No tiene la especificación. El chasis para camión de carga es para camión de carga y para transporte público de pasajeros es para transporte público de pasajeros. Por eso las especificaciones son diferentes. ¿Y por porque qué, están- y por qué se les habilita? se las había habilitado en administraciones anteriores, nosotros no hemos habilitado. Pero no solo ¿Setama habilita o por ejemplo ITV tiene que habilitar eso? ¿O dar a conocer el No, informe? la ITV lo que supuestamente da es la seguridad de que ese bus se encuentra Está en condiciones técnicas O sea, para no, poder... no define si es para colectivo, para transporte público o... No define las especificaciones No técnicas. define la especificación técnica. Pero Setama sí tiene la obligación de hacer. Setama sí tiene la obligación de hacer. Pero tiene condiciones para verificar y emitir algún sí, juicio. sí tenemos la... Pero igual, si bien tenemos, porque el director de planificación es una persona que entiende mucho de este tipo de temas técnicos, igual de todas maneras nosotros ya hemos prohibido. Y ojalá que termine, porque la Insisto, incomodidad. Néstor, si Sí. con el subsidio se ha mejorado, no quizás como quisiéramos, deseáramos, necesitáramos, pero si con el subsidio se mejoró, y usted me dice que tocamos fondo, esto es como decir que el subsidio debería continuar. Es una apreciación Como po- personal mía, como, sí. como política de formalización. Es una apreciación personal mía, sí. modernización. Sí, es la única forma de llegar a, digamos, a tener el transporte público que la gente se merece. No, O sea, no hay otra entonces- forma. Desde mi punto de vista no hay otra forma. Entonces yo puedo presumir también con ese mismo análisis de que con la tarifa plana 2.400 o más, vamos a ir para atrás. No, tenés todo Salvo el- que se sincere el precio del pasaje, discúlpame, Aníbal. Claro. Salvo que se sincere el precio Que del es pasaje. 2.858 Que es guaraníes. 2.858. En Encarnación o Ciudad del Este creo que cuesta 3.000 el Ciudad del Este, En 3.000. Ciudad del Este 3.000 y en Encarnación 2.830. Y Ajá. tampoco estamos en condiciones de subsidiar el gasoil. Hoy no. Petropar también. Hoy no, por eso no se dio. perderá lo que perdía antes, 500 guaraníes por litro. Bajó a 100. Pero está a 115 guaraníes por litro su pérdida. Sí. Cuidado con esta suba en la cotización del dólar, que obviamente le afecta en forma directa. Así que subsidiar por el lado del gasoil tampoco es una salida. Ahora, Tampoco hoy es una salida, hoy. Ahora no está mal que se piense diferente, ¿verdad? Pero evidentemente que en el mismo gobierno no se piensa igual. Con No, relación al tema subsidio. No, hay posturas encontradas. Vale la pena aclarar. Solamente en Paraguay se cree que el subsidio es corrupción. Y realmente pero, la fórmula no es mala. Realmente son las personas las que no, es hacen que el está trabajo que bien, deben hacer. Las que descomponen el sistema. No, el subsidio no es corrupto. El que recibe el subsidio, evidentemente, O el que puede lo degenerar. o el que lo proporciona. O el que lo proporciona. De mi punto de vista, el que proporciona, porque si este subsidio que se dio al transporte público de pasajeros hubiese habido un gran control para la renovación, esto hubiese sido diferente. Y no se hizo el gran control. Por eso se tiene lo que se tiene. Ahí está el tema. Otra vez, Pablo, falta de control como en todos los casos Sí. en Paraguay. Falta de control del que proporciona el subsidio y falta de control al que controla. Claro, porque si yo te doy estas condiciones, yo te doy esto, te doy en estas condiciones, yo te ayudo y ayudo a la gente, vos tenés que brindar lo mejor. Claro. No está en condiciones, afuera. A Afuera. partir de ahora no recibir. Tiene que ser así. Sin embargo, uno se encuentra con cada empresa de transporte público de pasajeros y uno dice, ahí está. Por eso es que la gente se descarga y tira todo en contra del transporte público. También es muy importante acotar al respecto. Digamos que exista dando un ejemplo, digamos que exista una solución mágica y hoy el transporte público de Setama sea realmente de primer nivel. Mientras las municipalidades y la DINATRAM, la Dirección Nacional de Transporte, sigan otorgando permisos a empresas permisionarias de ellos para que ingresen a Asunción, esto tampoco va a cambiar. La DINATRAN y las municipalidades otorgan permisos para ingresar a Asunción a buses que están por encima de los 20 años de antigüedad y el 100% de su parque son minibuses. O sea, y la gente va a seguir creyendo que es Setama la que no hace su trabajo.
El mayor reclamo que tengo en 3 meses desde que asumimos es, por favor, saquen la línea 6. Y la línea 6 no es permisionaria de Setama, ¿Y cómo, Y la Municipalidad de Asunción. la Municipalidad de Asunción. Y la Pero en línea su mayoría 6, son municipalidades son empresas de municipios del interior del país que terminan ingresando a Asunción y que no ingresan a la terminal de ómnibus.